Al acabar la guerra, los nazis fueron neutralizados, pero no todos. Comenzaba entonces la caza de los nazis. Quienes consiguieron escapar al castigo, como Lischka, Gestapo de París, o Barbie, Gestapo de Lyon, fueron perseguidos por todo el planeta por seres excepcionales, como el austríaco Simon Wiesenthal, superviviente de los campos, por una joven alemana que se negó a olvidar, Beate Klarsfeld, por su marido, el francés Serge Klarsfeld, otro superviviente judío. Solos en un mundo que quería olvidar con obstinación y valor, a pesar de las amenazas y los atentados. Dirigieron 60 años de caza de criminales nazis, en el nombre de la justicia y de la memoria. Este tipo de crimen jamás debe ser olvidado, ni quedar impune. La guerra ha terminado. El Tercer Reich ha sido vencido. Los alemanes son obligados a enterrar a los muertos, las últimas víctimas de la larga masacre. Deportados, extenuados o ejecutados por la última bala del último soldado del ejército loco. Los aliados ocupan Alemania y su corazón, el gran estadio de Nuremberg. Lo primero que hacen es retirar el símbolo de los nazis, la cruz gamada. Aquí los nazis aclamaban a su Führer, a su jefe, Adolf Hitler. Los nazis eran los 7 millones de miembros del Partido Nacional Socialista. Los cargos dirigentes y medios de una dictadura fundada sobre el racismo, el odio a la razón, el desprecio por la vida humana. Los alemanes debían leer un libro, Mein Kampf, Mi lucha. Un amasijo de imprecaciones contra los judíos a quienes Hitler llamaba criaturas. Numerosos alemanes apoyaron a Hitler en una época de desesperanza social. Admiraron sus victorias, compartieron la exaltación de la grandeza alemana. Además, no les quedó otra opción que obedecer. En 1945 solo pensaban en sobrevivir. Entre las ruinas de Berlín vive una pequeña. Se llama Beate Kunzel. Tiene 6 años, como la guerra. Sus padres son personas modestas. Su madre, como tantas otras, intenta averiguar si su marido sigue con vida. Kurt, il s'appelait Kurt. Il devait entrer en guerre sans enthousiasme parce qu'il n'était pas nazi, il n'était pas résistant non plus. Il était fait prisonnier par les Britanniques. Ils avaient tous en commun, c'était se plaindre que les Allemands avaient perdu la guerre, qu'on avait perdu les appartements. Donc c'était plutôt leur occupation des Allemands, c'est de dire « Oh là là, nous les pauvres Allemands ». La Alemania de 1945 es una inmensa trampa para nazis. Decenas de equipos militares y policiales estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos someten a escrutinio a toda la sociedad alemana. Hay muchos nazis entre la masa de prisioneros de guerra alemanes. La mayoría de estos soldados y oficiales consideran que no tienen nada que reprocharse. Movilizados, han combatido por su país, pero también por Hitler. Otros se esconden. Son SS, la guardia de Hitler y de los campos, los asesinos de Oradour y miles de masacres más.
Para identificar a los SS, los aliados examinarán a los prisioneros uno por uno, obligándoles a levantar los brazos. Los SS tienen un tatuaje especial en el brazo, su grupo sanguíneo. Un símbolo de pertenencia indeleble, pero también útil en caso de caer heridos. Los británicos capturan al jefe de las SS, Heinrich Himmler. Él era el señor de la muerte. Aquí le vemos visitando uno de sus campos, cerca de Minsk. Se tapa la nariz. Sus víctimas huelen mal. Este documento británico muestra a Himmler muerto. Extraña puesta en escena. Pese a haber sido registrado, Himmler habría tomado una ampolla de cianuro que llevaba disimulada en la boca, aunque hay dudas. ¿No recibiría ayuda? ¿Para silenciarlo? En varias ocasiones había negociado en secreto con los británicos. El mariscal del Reich, Hermann Göring, número 2 del régimen, es capturado vestido con su uniforme de gala. Creía que negociaría con los aliados. Ofrece una auténtica rueda de prensa ante 10 cámaras, una en color. Estas imágenes conmocionarán a la opinión estadounidense, que no entiende tanta consideración con un criminal semejante. Por el contrario, los otros nazis importantes son presentados con una distancia mayor, como Speer, ministro de Armamento, detenido al mismo tiempo que el jefe de Estado Mayor, el general Jodl, y el gran almirante Karl Dönitz, sucesor de Hitler. No saben qué piensan hacer los aliados con ellos. Los británicos detienen a los últimos ministros del último gobierno alemán, nombrado tras el suicidio de Hitler. Entre ellos descubren de repente un rostro sospechoso. No es Hitler, pero la duda sobre su suicidio subsistirá durante mucho tiempo. Sin embargo, en Berlín, en la que es por entonces zona soviética, bajo las ruinas de la Cancillería del Reich, semienterrados a algunos metros del búnker del Führer, los rusos dicen haber encontrado los huesos de Hitler. Para el mundo entero, él es culpable, el responsable. Tuvo la fuerza para transmitir una energía, una voluntad, una ferocidad a los peores elementos de su pueblo, con la ayuda de otros criminales, empezando por Joseph Goebbels, inventor de la propaganda de Estado. Am 13. Januar wird sich das deutsche Saarvolk einmütig zum Reich und zur Staatsidee Adolf Hitlers bekennen. Goebbels se suicidó para evitar su captura. Los aliados descubren todos los días nuevos horrores. Toda la magnitud del Holocausto, la Shoah, el asesinato de 6 millones de judíos, y lo muestran a los alemanes. En el campo de Bergen-Belsen, recién liberado, los muertos custodian a los vivos. Un médico deportado escribe: la restricción de proteínas causaba edemas, la falta de hierro provocaba anemia en la epidermis, úlceras en las encías y generaba problemas para caminar. La insuficiencia de la ración cotidiana tenía como resultado un adelgazamiento extremo y generaba una diarrea irreprimible. La higiene del campo era voluntariamente horripilante. Los jergones impregnados de las heces de los moribundos estaban cubiertos de escupitajos secos. Los tuberculosos dormían con los enfermos de disentería y quienes padecían escarlatina con los heridos.
La gran mayoría de los guardias de las SS son capturados, como aquí, en Bergen-Belsen. Joseph Kramer, comandante del campo. Las guardianas de las SS, tan inhumanas como los hombres, sentadas sobre la pila de cadáveres, aguardan su suerte, que será implacable. Para Maria Mendel, la bestia de Auschwitz. Para su amiga, la feroz Elisabeth Rupert. Para Ilse Koch, la zorra de Buchenwald. Tristemente célebre por su colección de tatuajes obtenidos de los deportados. Sus tulipas de piel humana. Sus secciones anatómicas, algunas de las cuales serán enviadas a las universidades y servirán durante mucho tiempo a los estudiantes de medicina alemanes. O sus pisapapeles, el más conocido de los cuales es la cabeza reducida de un oficial ruso, que servirá como prueba de la acusación en Nuremberg. Los SS, antes de entrar en prisión, entierran a sus víctimas con la ayuda de los capos deportados, generalmente gente común que debe la vida a su servilismo brutal. Muchos de los capos fueron linchados en los propios campos durante la liberación por los deportados más válidos. Otros deportados ayudarán a identificarlos y a detenerlos a todos. Entre los deportados hay un judío austríaco, Simón Wiesenthal. Su familia fue asesinada y él sobrevivió de milagro. O tal vez porque se juró que sobreviviría después de lo que un guardia de las SS le dijo en 1943. Tú, judío, si sobrevives y llegas a Nueva York, ¿qué contarás? Wiesenthal le contestó, lo contaré todo. Y el SS le respondió, nadie te creerá. Otro milagro. Wiesenthal se reencuentra con su mujer deportada como él. Regresa a su ciudad, Linz, y decide consagrar su vida a la caza de los criminales nazis. Tendrá que investigar cada caso. ¿Los nazis son todos criminales? ¿Y los criminales son todos nazis? Wiesenthal quiere justicia, no venganza. Nous autres qui étions dans les camps de concentration, nous autres juifs qui sommes encore en vie, nous avions perdu notre foi en la justice. Alors, lorsque ces gens sont arrêtés, condamnés et exécutés, cela nous donne l'impression que la justice existe ou peut exister et qu'il s'agit de la retrouver. Car si nous ne croyons plus à la justice, à quoi bon continuer à vivre? Pero en 1945, en todos los países liberados, el sentimiento de venganza subyace en todas las conciencias. Los colaboradores de los alemanes deben pagar inmediatamente. En Francia, en Vichy, un jefe de la milicia que luchaba contra la resistencia es linchado por la multitud. En París, los dos policías franceses convertidos en torturadores de la Gestapo, Bonney y Lafont, son ejecutados. En Praga, Jarosz, que había ayudado a Hitler a desmembrar su país. En Roma, ceremonia de vergüenza para Caruso, jefe de la policía fascista, fusilado por la espalda.
Los aliados están divididos. Churchill quiere seguir fusilándolos a todos. Pero Roosevelt dice: será más justo y eficaz iniciar un proceso regular que ofrecerá a las generaciones futuras un documento completo de los planes y crímenes nazis. Será el primer proceso internacional de la historia. El lugar elegido es el Palacio de Justicia de Nuremberg, porque es de los pocos edificios grandes que quedan en pie. Nuremberg, donde Göring había proclamado las leyes raciales. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Göring, que ya no es más que un simple prisionero como todos los otros grandes dignatarios del Reich. Durante 3 meses, prisioneros de guerra alemanes acondicionan la sala de la audiencia. Son de las SS. Hasta ahora habían hecho trabajar a los deportados. Los estadounidenses les hacen poner una cabina de proyección. Corresponsales de prensa del mundo entero se instalan para el proceso de los denominados criminales de guerra. El proceso durará 1 año, hasta octubre del 46. Los 22 dirigentes nazis de más alto nivel que siguen con vida serán juzgados. Göring ha adelgazado mucho. Drogadicto, ha seguido una desintoxicación en la cárcel. El feroz almirante Denis, envejecido, encorvado. Seguido de Rudolf Hess, que saluda con desprecio. Quien fuera delfín del Führer voló a Inglaterra en 1941 para negociar la paz, sin éxito. Ya había pasado la guerra en prisión. Göring recibe guasón a alguien a quien siempre ha tratado de imbécil. Ribbentrop, el ministro de Asuntos Extranjeros, seguido de Waldur von Schirach, jefe de las juventudes hitlerianas. Reunión de alta sociedad, pese a que se arriesgan a la pena de muerte, como el mariscal Keitel, que hace sonar sus talones. Está acusado de crímenes de guerra con su adjunto el general Jodl. Taparon las ejecuciones sumarísimas de los comisarios políticos soviéticos y todos los horrores perpetrados en el frente del Este. Un soldado alemán filmó la separación desgarradora de una madre rusa y de su hijo y el asesinato de este. Junto a estas personas colgadas, la pancarta: estos judíos insultaron a la Wehrmacht. Por su bien, los judíos debían ser respetuosos con los soldados alemanes. Alfred Rosenberg, teórico turbio del antisemitismo, exprimió hasta el delirio el mito de la raza superior. Por toda Alemania expandió su veneno, recogido por periódicos como Stürmer, que titulaba Judaísmo criminal. Su director, Streicher, en la primera fila de los acusados, predecía en 1935 la solución final. Ideas que provocan masacres. ¿Qué responsabilidad tiene Franz von Papen, que fue canciller de Alemania antes de Hitler y que facilita su acceso al poder?
Pero ¿quién podía desconfiar? Estos nazis, tan anticomunistas, tan tranquilizadores de paisano, tienen unas ideas un poco extremas, pero la práctica cotidiana les hará más sabios. Pero no, en apenas unos meses, el bonachón gordito Göring deviene en sátrapa e inaugura el primer campo de concentración en Dachau, cerca de Múnich, donde interna primero a comunistas, socialdemócratas y sindicalistas. Aunque tuvo que crear anexos en Buchenwald y Mauthausen. Los criminales comparecen ante jueces británicos, estadounidenses, soviéticos y franceses. Se filmará todo ante la luz de unos proyectores potentes que incomodarán a los acusados. Kaltenbrunner, jefe de la Gestapo, es evacuado a un hospital militar. Hizo decapitar en su presencia a Hans y Sophie Scholl, dos jóvenes de la resistencia alemana. Rudolf Hess no puede más, pero se sospecha que finge su locura. Así son estos hombres, presentados aquí como símbolos vivos del mal. Todos los países víctimas de los nazis están representados por procuradores y todas sus lenguas se traducen simultáneamente gracias a un sistema ideado por la empresa estadounidense IBM. Los cargos: complot contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Por primera vez, se dará una definición de crimen contra la humanidad en el derecho internacional. Es el asesinato, la esclavitud, las persecuciones raciales, todos los actos inhumanos cometidos contra la población civil. Por primera vez también, la principal prueba de la acusación es una película, precedida por un anuncio firmado por el gran realizador John Ford. Para zanjar cualquier intento de negacionismo, certifica que las tomas han sido realizadas sin trucaje alguno. La película comienza con un mapa impresionante de los centenares de campos nazis. Para la mayoría de los acusados es un shock. No estaban al corriente, o no querían estarlo. Finalmente, uno de los más comprometidos sería Speer. En sus fábricas de armas, los deportados morían en masa. Sokol proporcionaba también los esclavos del STO, el servicio de trabajo obligatorio. Estos campos eran campos de concentración. Había muchas muertes, por hambre, por frío, por malos tratos, por agotamiento. Pero otros campos eran campos de exterminio, destinados a matar en masa a personas de buena salud, a millones de hombres, mujeres y niños, por medio del gas mortal Ciclón B, utilizado en las cámaras de gas y con los crematorios, que podían quemar miles de cadáveres al día. Una superviviente de Auschwitz presta testimonio. Comunista, fue deportada por pertenecer a la resistencia. Êtes-vous témoin direct de la sélection à l'arrivée des convois? Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train
presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par 2 rangées de fils de fer barbelés. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Par les... You're going too fast. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. ¿Qué pueden decir los acusados? Estas son algunas de sus últimas declaraciones. Göring. Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Ribbentrop. Was wir beabsichtigten, war, unsere elementarsten Daseinsbedingungen wahrzunehmen. Kaltenbrunner. Für die Vernichtung jüdischen Menschenlebens, für Einsatztruppen und anderes mehr. Dies alles entspricht weder dem Beweisergebnis noch der Wahrheit. Rudolf Hess, de forma excepcional, solicitó testificar sentado debido a su estado de salud. Ich bin kein kirchlicher Mensch. Ich habe kein inneres Verhältnis zu den Kirchen. Aber ich bin ein tief religiöser Mensch. Ich bin überzeugt, dass mein Gottglaube stärker ist als der meisten anderen Menschen. Solo Keitel se muestra digno como un soldado. Es liegt mir fern, meinen Anteil an dem, was geschehen ist, zu verkleinern. Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Eso no le salvará. El tribunal se retira para deliberar. ¿Pero estarán estos hombres a la altura de la historia? Los jueces discuten para salvar algunas cabezas, como la de Speer, que prestó servicios a los aliados entregándoles planos de la industria japonesa, o de von Papen, que tiene contactos. Los soviéticos protestan. La gran mayoría de los acusados son condenados a muerte, como Göring, Kaltenbrunner, Rosenberg, Sokal, Streicher y Ribbentrop. Göring logra suicidarse, pese a estar sometido a una vigilancia constante. ¿Quién le dio el cianuro? ¿Por qué el guardia relajó la vigilancia? ¿Simpatía o corrupción? Las ejecuciones tienen lugar inmediatamente. En la noche del 15 al 16 de octubre de 1946. Tras los altos mandos, llega el turno de quienes les obedecieron con tanto celo.
Solo los aliados occidentales juzgan y cuelgan a 794 criminales nazis, entre ellos Kramer, el comandante de Bergen-Belsen. Otro comandante de campo también morirá en la horca, Amon Goeth. Aquí le vemos, el verdadero jefe del campo de la película La lista de Schindler. Se divertía disparando a los deportados con su fusil. Su fin será largo. El verdugo calcula mal la horca. El verdugo se enfada. Goeth sobrevive a 2 intentos de ahorcamiento para morir al tercero. El verdugo por fin está satisfecho. En el este, centenares de ejecuciones, siempre públicas, siempre filmadas, con detalles terribles. Es el castigo de los pueblos que han sufrido. En la cárcel de Landsberg, en Baviera, los estadounidenses cuelgan médicos. El doctor Klaus Schilling, del campo de Dachau, inoculó durante 2 años el paludismo a los deportados para probar nuevos tratamientos. ¿Su razonamiento? Ya que hay que matar a la gente, por lo menos que sirva para algo. Numerosos médicos alemanes se lanzaron a aprovechar esta ocasión única que les proporcionaban los nazis para disponer de innumerables cobayas humanas de todas las edades y de todas las procedencias. El médico alemán de Auschwitz, el doctor Josef Mengele, escribía en 1943 a su profesor: ¡Qué maravilla! Es la primera vez que veo un estómago en funcionamiento. Practicó experimentos genéticos con gemelos para demostrar las teorías raciales hitlerianas. Mengele se escabulló entre las mallas de la red. ¿Cuántos criminales nazis se esfumaron también entre la masa de los millones de refugiados que recorrían Alemania en todos los sentidos? Algunos simplemente se quedaron en Alemania, a veces incluso bajo su verdadero nombre. Nombres como Hagen, Lischka, Heinrichson, pese a estar buscados en Francia por sus actos. No tenían conciencia de haber sido criminales. Cumplían con su deber. ¿Por qué habrían de inquietarse? Mengele no tuvo elección. Su nombre fue citado en Nuremberg, en el proceso contra los médicos. Y fue condenado en rebeldía. Sabía que le buscaban. Se escabulle fundamentalmente porque era uno de los pocos SS que no se había tatuado. Dispone de los medios y los contactos que le permiten tomar, como a otros, la famosa ruta de las ratas. Una red organizada tiempo atrás por los nazis que atraviesa los Alpes hacia Italia, con dirección a Oriente Medio, hostil a los judíos, a donde irá el Gestapo Brunner, o a la España franquista, y a la América del Sur, de donde los cazadores de nazis los harán salir un día. Argentina. El dictador Juan Perón y su esposa Evita son abiertamente favorables a los nazis. El ejército argentino ha sido equipado y entrenado por la Wehrmacht. Una pujante comunidad alemana siempre ha alabado a Hitler. Y las entidades bancarias alemanas guardan el tesoro de las SS.
Los aliados solo recuperaron una pequeña parte cuando liberaron los campos. A los deportados les habían dado la consigna de llevar sus objetos de valor con ellos. Les ayudarían en su nueva vida, les decían. Las SS se hacían con el dinero, las alianzas, los dientes de oro, y lo fundían todo para hacer lingotes en Suiza, a donde Evita Perón hace discretas visitas después de la guerra. El oro cambia de manos. 300 fugitivos nazis logran entrar en Argentina con documentación falsa, pero permisos de viaje auténticos emitidos por la Cruz Roja, a veces con la ayuda de ciertos departamentos del Vaticano, poco rigurosos o incluso cómplices, pero en todo caso, desbordados por el flujo de refugiados. Así huye a Argentina el SS Adolf Eichmann. Eichmann, el organizador de la solución final, el planificador del crimen, el guardaagujas jefe de los trenes de la muerte. Sus convoyes de deportados de toda Europa ruedan hacia los campos de exterminio. Son trenes prioritarios hasta el final del Reich y el último aliento de Hitler. Eichmann, que de noche vuelve en las pesadillas de Wiesenthal. Pienso en él constantemente, decía Wiesenthal. Para mí, él es ahora el criminal número 1. ¿Pero dónde se esconde? ¿Sigue vivo? Wiesenthal crea una red de supervivientes de los campos. Las cartas llegan del mundo entero, pero también denuncias de nazis por otros nazis. Y así Wiesenthal consigue hacerse con un documento excepcional, el registro oficial de las SS. I paid for this book $500 for a formerly Gestapo chief. Yes. Formerly Nazi, he was only a simple party member. He was in a little town or a village. After the war, he saw he was in a big murder party, and now he knows many big party members has too much money, has good cars, and has factories. And he's a little man. He came to me, and so, you know, I will, for my conscience, tell you what I know. Así es como Wiesenthal encuentra la pista de Adolf Eichmann, convertido en Ricardo Clement. Wiesenthal sabe que está vivo, pero ¿dónde? Eichmann se oculta en un primer momento en una hacienda de La Pampa. El gran asesino cría conejos. Ha tenido otros trabajos, nada glorioso, pero al menos se cree a salvo. Como los viejos nazis que se pensaban que la tranquilidad estaba en el fin del mundo. El fin del mundo es Bariloche, un pequeño pueblo de los Andes. Los fugitivos construyen chalés al estilo de los de Baviera, mientras sueñan con la resurrección del nazismo. Lejos de ellos, Alemania se reconstruye lentamente gracias a las Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros que se agotan levantándola. Los alemanes también necesitan recuperar la memoria, pero quienes lo intentan lo tienen difícil. Wiesenthal está solo. Tiene la sensación de que hará falta otra generación para hacer frente a un pasado así. Los hijos de la Alemania año cero crecen con el mutismo de sus padres, como Beate. Des parents qui faisaient partie de la majorité silencieux, qui ont voté pour Hitler. Mes parents n'étaient pas des résistants, c'était pas des nazis non, pas des nazis non plus, mais c'était leur, en principe c'était ces familles qui racontaient rien aux enfants. On ne se posait pas de questions. J'ai vécu à Berlin, une ville quand même qui était frontalière avec une autre partie
d'un monde, le monde communiste, et nous on a vécu dans le secteur occidental, disons des Anglais. Et donc j'ai vu une ville divisée et puis les forces d'occupation, ça m'a certainement formée. Sin embargo, Beate sí que contempla el espectáculo de la cárcel de Spandau, donde están encerrados los criminales de guerra que no fueron ahorcados en Nuremberg. Los berlineses asisten al cambio de guardia de las 4 potencias ocupantes. Policía militar británica o estadounidenses, gendarmes franceses, soldados soviéticos encerrados en las garitas de vigilancia por sus propios oficiales para impedirles la huida al oeste. La cárcel de Spandau, un inmenso conjunto carcelario medieval completamente desorbitado para 7 prisioneros. Entre ellos, Rudolf Hess, el delfín del Führer, condenado a cadena perpetua, que empapelará su celda con fotos de la luna. Albert Speer, el ministro amigo de Hitler, condenado a 20 años. Al otro lado de estos muros, en el sector soviético, las pancartas protestan contra una ausencia en la prisión de Spandau, la de von Papen. ¿Cómo este hombre que favoreció la toma de poder de Hitler pudo ser absuelto en Nuremberg? Las manifestaciones organizadas por los soviéticos consiguen la apertura de un proceso en la otra parte de Alemania. Von Papen es detenido de nuevo y juzgado por un tribunal de Alemania Oriental. Es condenado a 8 años de trabajos forzados dentro de un movimiento amplio de desnazificación. Millones de nazis o simpatizantes son investigados, 100.000 condenados. Pero a la memoria le cuesta despertarse de su sueño. Y entonces los procesos se vuelven menos habituales. Los alemanes quieren olvidar el nazismo. Quieren pasar página. Incluso quienes fueron tatuados a su llegada a Auschwitz.